que esta editorial no fue escrita por mí, sino por Nilo Sosa, su nombre de Rancul, provincia de La Pampa, a quien no conozco. Lo leí, me resultó interesante para abrir un debate, por lo menos en este tema crucial de la historia y la economía y la política argentina. Nilo Sosa de Rancul dice lo siguiente: ¿Argentina exporta granos? La mentira al pueblo argentino que nos transforma en cada vez más pobres. El saqueo invisible. El campo produce, las multinacionales facturan y la Argentina se desangra. Por una soberanía real, del modelo extractivo a la defensa del productor genuino y al control de nuestras divisas. O sea, para ir a una soberanía real hay que pasar del modelo extractivo a la defensa del productor genuino y el control de nuestras divisas. Cada año se repite la misma puesta en escena discursiva. El campo es el motor de la Argentina. Somos el granero del mundo. Sin embargo, detrás de esa épica agraria se esconde una realidad estructural perversa. El país no exporta su riqueza. Un puñado de corporaciones transnacionales, las famosas ABCD, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, junto al gigante asiático COFCO. Todas estas extraen los recursos del suelo argentino utilizando puertos privados que operan casi como enclaves coloniales a la vera del río Paraná. La Argentina no exporta. Exportan las propias multinacionales desde terminales que son de su propiedad, dejando al Estado reducido a un mero inspector de papeles y cobrador de peajes en base a las declaraciones juradas de las propias empresas. Para comprender a fondo la magnitud de este esquema de descapitalización nacional, es necesario analizar detalladamente cada uno de los eslabones que componen esta cadena de despojo estructural. Primero, el productor nacional como el eslabón exportado. El agricultor genuino es quien asume el 100% del riesgo operativo y climático, hipoteca su capital, trabaja la tierra de sol a sol y reza para que no hayan sequías, inundaciones o plagas que destruyan su inversión. Sin embargo, el sistema está diseñado para utilizar al pueblo argentino como mano de obra esclava para producir, mientras queda atrapado en una doble pinza asfixiante. La voracidad fiscal de un Estado que le absorbe hasta el 62,5% de su renta neta directamente en la aduana, y el monopolio de las corporaciones globales que le imponen un paquete tecnológico cerrado de semillas patentadas, agroquímicos, herbicidas, pesticidas, etcétera, lubricantes y maquinaria pesada dolarizada. Al final de la jornada, el productor pone el cuerpo y el riesgo para quedarse con un margen neto de mera supervivencia que oscila apenas entre el 5 y el 8% del valor total de su cosecha. El productor nacional trabaja la tierra, las corporaciones se quedan con toda la riqueza. Segundo, la ficción contable de los bajos márgenes de las cerealeras. El entramado transnacional sostiene históricamente el argumento de que operar con materias primas agrícolas deja una rentabilidad mínima, declarando ante la FIP un margen comercial neto de apenas entre el 1 y el 4%
por tonelada. Sin embargo, este porcentaje es una ficción contable que se desmorona cuando se analiza el holding multinacional como un todo global. Al integrar la venta del paquete genético y los insumos químicos primitivos, donde corporaciones como Bayer o Syngenta retienen márgenes del 12 al 15%. La venta y repuesto de maquinaria pesada, con retornos del 10%, y el control físico de la infraestructura de acopio, las multinacionales extraen de forma limpia y consolidada entre el 11 y el 14% real de cada hectárea cultivada. Es decir, las corporaciones se llevan entre el doble y el triple de ganancia neta que el propio productor que trabajó el suelo. Tercero, el desvío sistemático de la renta real mediante la triangulación. La verdadera renta de la riqueza agraria argentina no se evapora, sino que se transfiere estratégicamente fuera de las fronteras mediante el mecanismo de la triangulación financiera y los servicios asociados. La sucursal argentina de la multinacional no le vende el grano directamente al comprador final en China. Se lo malvende primero a su propia oficina comercial ubicada en una jurisdicción de baja carga impositiva como Suiza, Uruguay o Singapur, a precios mínimos de liquidación. Es en esas oficinas externas donde se refactura la mercadería al verdadero precio internacional mucho más alto, acumulando la ganancia líquida en cuentas extranjeras de forma legal para eludir el impuesto a las ganancias local. Acá sale barato, pero afuera es caro, ya vale su valor. Asimismo, el holding sobrefactura servicios intragrupo a su filial argentina bajo conceptos de flete marítimos transportados por sus propias flotas transnacionales, seguros internacionales y regalías de gestión, transformando las ganancias argentinas en costos operativos deducibles. Cuarto, el control de la infraestructura y el drenaje logístico. A raíz de las privatizaciones y la desregulación total consolidada en la década de 1990, Menem, peronista, acordémonos, y neoliberal también, el país desmanteló sus herramientas claves de soberanía. La privatización de las terminales de la Junta Nacional de Granos entregó la costa fluvial de la vía navegable troncal, la hidrovía del río Paraná, a manos de operadores privados. Hoy en día, las multinacionales son dueñas absolutas del territorio portuario, donde cargan los barcos las 24 horas del día, sin una presencia estatal que pueda auditar físicamente los volúmenes o la cantidad real del grano exportado. A este despojo territorial se le suma la pérdida total de la flota mercante nacional tras el desmantelamiento de empresas estatales como Elma. Como consecuencia, el 100% de los casi 100 millones de toneladas que produce el país se transporta en barcos de bandera extranjera, generando un drenaje multimillonario e invisible de divisas en concepto de fletes marítimos que jamás toca el circuito bancario argentino. Quinto, el circuito de los dólares y la extorsión cambiaria. El problema definitivo de este modelo extractivo radica en que las divisas de las ventas internacionales ingresan de forma directa a las cuentas de las casas matrices de Nueva York, Ginebra o Shanghái. El dinero de la riqueza nacional nace afuera,
lo que obliga al Estado argentino a sentarse a suplicar y negociar plazos regulatorios para que las empresas decidan ingresar y liquidar esos dólares en el mercado oficial de cambio local. Las multinacionales transforman esta llave cambiaria en una herramienta de extorsión política. Si deciden ralentizar la carga de los barcos o demorar la liquidación de divisas esperando una devaluación, pueden vaciar las reservas del Banco Central en pocas semanas. Esto corrompe y debilita la capacidad soberana de las instituciones del Estado, subordinando el interés de toda una nación a las necesidades financieras del holding corporativo. Sexto, la profundización del saqueo bajo las políticas libertarias. Esta sumisión colonialista encuentra su máxima expresión y agravamiento bajo las actuales políticas libertarias de desregulación extrema. Lejos de proteger el producto independiente o resguardar el patrimonio del país, la ideología del libre mercado a ultranza actúa como el marco jurídico que legaliza y profundiza el despojo. Al desmantelar la fiscalización estatal, debilitar los controles aduaneros en las terminales y abandonar la administración y el dragado de la vía navegable troncal en favor de concesiones privadas, el gobierno actual consolida la subordinación absoluta de la Argentina. Las teorías libertarias desarman al Estado frente a los oligopolios internacionales, permitiendo que las corporaciones operen en total impunidad, mientras la riqueza genuina del suelo patrio sigue fluyendo sin restricciones hacia las economías del primer mundo. ¿Qué debería hacer el Estado Nacional? Ante esto, ¿qué debería hacer el Estado? Para tener, está bien nacional, no provincial, el Estado Nacional. Para frenar esta fuga estructural, extirpar la corrupción corporativa y devolverle la dignidad al productor local, el Estado debe recuperar la soberanía económica mediante 4 medidas urgentes. Primera, recuperación del territorio portuario, soberanía territorial. No está hablando de expropiar a las terminales, solamente el terreno donde están ubicadas esas terminales portuarias. Recuperación del territorio portuario, soberanía territorial. El Estado Nacional debe declarar la expropiación y recuperación de las tierras que ocupan las terminales portuarias privadas, restituyendo la titularidad pública absoluta sobre esta franja estratégica de la costa nacional. Estos puertos deben funcionar bajo jurisdicción de territorio federal, garantizando por ley la facultad irrestricta de las autoridades nacionales para ingresar, auditar e inspeccionar libremente cada rincón de las instituciones las 24 horas del día. Ninguna empresa extranjera puede volver a operar bajo la lógica de un enclave independiente inmune al control del Estado. Segunda, invertir el flujo de divisas, soberanía financiera. Se debe modificar por ley el régimen de comercio exterior. El 100% de los dólares de las ventas internacionales debe ingresar de forma obligatoria y directa a las cuentas del Banco Central de la República Argentina en el momento exacto en el que el barco zarpa. Cosa elemental esto, vos vendés, te tienen que pagar. El que vendió, salió del territorio argentino, que lo depositen en un banco argentino. Miren lo que tenemos que explicar. Han entregado todo esta gente. Una vez que las divisas estén en suelo argentino, se hayan liquidado los impuestos correspondientes y se garantice el respaldo de la moneda nacional,
el Estado autorizará el giro de las remesas de utilidades netas y comprobables a las sedes centrales en el exterior. El dinero debe nacer acá y salir como ganancia regulada, no nacer afuera y entrar como en cuentagotas. Tercera medida, creación de una agencia federal de comercio exterior con las representaciones naturales del campo. El Estado necesita un actor público de comercialización que rompa el oligopolio extranjero. Pero su dirección y control no deben quedar en manos de los burócratas, sino de las entidades y representaciones naturales de los productores genuinamente argentinos. Esta agencia debe comprar directamente la cosecha a los agricultores locales, asegurándole precios sostén, como fue originalmente la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, que nada más que eso era para garantizarle buenos márgenes a la oligarquía. Ahora es una medida defensiva. Asegurarles precios sostén, previsibilidad y el financiamiento necesario para que el productor independiente no dependa financieramente del paquete tecnológico de las multinacionales. Quienes manejan la tierra deben tener voz y voto en la comercialización de su propio esfuerzo. Cuarta, auditoría de precios de transferencia y recuperación de la hidrovía. Se debe dotar a la FIP y a la aduana de herramientas tecnológicas soberanas, balanzas propias de los recuperados territorios federales, portuarios, laboratorios estatales de análisis de calidad proteica, para terminar con el sistema de meras declaraciones juradas de las empresas. Asimismo, el control y el dragado de la vía navegable troncal, o sea, el río Paraná, deben ser estatales, cobrando el peaje en beneficio del desarrollo de una flota mercante nacional que detenga el drenaje multimillonario en fletes extranjeros. Conclusiones. Ficción de soberanía y despojo territorial. La entrega de la costa fluvial a terminales privadas extranjeras ha despojado a la nación de su capacidad real de control. Mientras los puertos sigan funcionando como enclaves independientes, inaccesibles para una inspección libre y soberana de las autoridades, el país continuará siendo testigo pasivo de la exportación de sus propios recursos. El productor como mano de obra cautiva. El modelo actual reduce al pueblo trabajador y a las representaciones naturales del campo a meros engranajes de sacrificio. El productor nacional asume los costos fijos, el desgaste de la infraestructura y el riesgo climático completo, mientras las corporaciones globales cosechan las ganancias reales sin ensuciarse las manos. Fuga de divisas institucionalizada. La verdadera riqueza económica no se evapora, se transfiere de manera sistemática. ¿Cómo? A través de maniobras contables de triangulación y fletes invisibles. Los dólares genuinos terminan engrosando los balances de las sedes centrales en el exterior, privando al circuito financiero argentino del respaldo monetario indispensable para el desarrollo de su población. Y para terminar, dice, corrupción del Estado y la falacia libertaria. El control absoluto del flujo portuario y de la liquidación cambiaria le otorga al entramado transnacional un poder que corrompe y tuerce las políticas públicas en su beneficio. Claro, si el Estado se burocratiza y se corrompe, mucho más se burocratiza y se corrompen 5 o 6 empresas que tienen el monopolio del comercio exterior de grano. Lejos de resolver
esta subordinación colonial, las actuales teorías libertarias de desregulación a ultranza actúan como el marco ideológico que legaliza el desmantelamiento de la aduana y entrega los intereses de la patria al mejor postor extranjero. Sin políticas nacionales y cuyo objeto de esas políticas sea el bien común, un país manejado por verdaderos patriotas y por un pueblo que asume su destino, por supuesto, seguiremos siendo esclavos y claramente nos llevan a la desaparición como país, sin dejar en pensar que tendremos que soportar hechos que signifiquen la desaparición de los argentinos. Argentinos a las cosas. No tenemos comunidad ideológica con el autor de esto, pero esto que dice acá el amigo de Rancul, Nilo Sosa, yo lo pienso permanentemente. Este país tiende a la desaparición. Bueno, hasta ahí el editorial de hoy, que como dije, como tiene otros presupuestos ideológicos, da para el debate, pero aporta una serie de conocimientos y de elementos muy importantes en el comercio principal que tiene nuestro país.